Viaje en autobús, de Josep Pla. Cuatro palabras. En el curso de mi vida literaria he escrito varios libros de viaje. Uno de ellos, Cartes de Lluny, que se publicó hace poco más de 15 años, recibió por parte del público una acogida bastante cordial. Hasta ahora he tenido la desgracia de no poder presentar a mis lectores un libro sobre algún país remoto, exótico y extraordinario. En mis libros no hay mosquitos, ni leones, ni chacales, ni objeto alguno sorprendente o raro. Confieso sentir, por otra parte, poca afición por el exotismo. Mi heroísmo y bravura son escasos. Me gustan los países civilizados. Desde el punto de vista de la sensibilidad, me daría por satisfecho plenamente si pudiera llegar a ser un hombre europeo. He sido siempre aficionado a la mateote de anguilas, a la becada en canapé y a la perdiz mediterránea. Antiguamente el viajar era un privilegio de los grandes. Solía ser la coronación normal de los estudios de un hombre. En nuestra época se generalizó y abarató de tal manera que un hombre como yo ha podido vivir durante 20 años en casi todos los países de Europa por 4 cuartos. Pero esto también se ha terminado. Por el momento no viajan más que los propagandistas y los diplomáticos. Viajaba ciertamente mucha gente, pero quizá el número de personas que se desplazaban para formar su inteligencia y enriquecer su sensibilidad ha sido menor en nuestra época que un siglo o dos atrás. En nuestro país había 3 pretextos esenciales para pasar la frontera: la peregrinación a Lourdes, la luna de miel y los negocios. ¿Cuánta gente ha ido a Lourdes en los últimos decenios? Se iba allí a ver el milagro, a cantar el ave, a pedir a la Virgen que intercediera por nuestros pobres cuerpos y almas. La luna de miel era otro de los grandes pretextos para hacer un largo viaje. A mi entender, sin embargo, la luna de miel es una mala época para contemplar el mundo externo con agudeza y claridad. Es cosa muy ardua ejecutar 2 cosas importantes a la vez. Para salir de casa es esta quizá la peor época de la vida. Si los recién casados hubieran tenido una ligera idea de su economía, nos hubiéramos ahorrado los espectáculos que todos hemos visto en la estación de Francia. Verlos llegar fatigados, descompuestos, deshechos, pidiendo mentalmente a gritos las zapatillas, maldiciendo Europa y sus museos, sus monumentos y su cocina detestable. No es buena época la luna de miel para hacer casi nada. Lo mejor en estos casos es salir a tomar un rato el sol por la Diagonal o el Paseo de Gracia. Y el tercer pretexto, los negocios, era como los anteriores. Uno viaja generalmente para ver las llamadas cosas inútiles del mundo, que son las únicas importantes, y los negocios no dejan tiempo para nada. Lo esencial para aprovechar un viaje es tomarlo como finalidad misma. Andar por el mundo un poco al azar es muy agradable. Viajar sin tener un objeto concreto es una auténtica maravilla. Yo siento que podría curarme de todos mis vicios y de todas mis virtudes, en caso de que tenga alguna. Lo que no podré dejar jamás es mi recalcitrante vagabundaje. Hay que viajar para descubrir con los propios ojos que el mundo es muy pequeño, y por tanto que es absolutamente necesario hacer un esfuerzo para dignificar la visión hasta llegar a ver las cosas en grande. Hay que viajar para darse cuenta de que una pasión, una idea, un hombre, solo son importantes si resisten una proyección a través del tiempo y del espacio. No hay nada como alejarse un poco para curarse de la psicosis de la proximidad, de la deformación de la proximidad, de la que todos estamos atacados. Hay que viajar para aprender, a pesar de todo, a conservar, a perfeccionar, a tolerar. Es en este sentido, creo, que los antiguos aconsejaban el desplazamiento. Creían que era un buen método para aprender a prescindir de pequeñeces, de difusos detalles, de torcidos cubileteos tribales, de grandiosidades escenográficas y falsas. La pieza de caza del viajar es la aventura. La aventura es la flor, el perfume del azar y de la diversidad.
A veces es una puerta que se abre ante un mundo insospechado, sobre un mundo que se sabe dónde empieza y no se sabe dónde acaba. En fin, ya que no se puede viajar como antes, hay que viajar de todos modos. Aquí está el fruto de mis recientes, insignificantes vagabundajes. Viajando en autobús, el vuelo es un gallináceo. La finalidad de este libro es triple. Primero, aspiro, como todos los autores de libros, a ganar con él algún dinerillo para ir tirando. Segundo, en el momento de escribirlo he tratado de contrastar hasta qué punto puedo llegar, manejando esta lengua, a la desnudez estilística, a la simplificación máxima de la manera literaria. No tengo ningún inconveniente en confesar que el considerable esfuerzo que he debido hacer, lo digo para que a nadie se le ocurra agradecérmelo, no ha sido logrado. Finalmente espero, y esto es cosa mía, que este libro será leído dentro de 100 años cuando algún curioso y espero gustoso erudito trate de resucitar la vida que estamos arrastrando, el temporal que estamos capeando. Esta tercera finalidad es importantísima. La segunda también. Y la primera no digamos. Josep Pla. Mas Pla, 1941-1942. Tiempo de carnaval. Estas tardes, en los alrededores del carnaval, suelen ser muy cristalinas. El día es un esfuerzo para colorear la blanca y tétrica helada matinal. El cielo es puro y claro, de una lívida, rosada, verde, azulada infinitud. El sol tiene un destello engañoso y rígido. El aire queda como lavado. Sobre la atmósfera tensa los perfiles de las cosas ofrecen una caligrafía precisa, como dibujada a la punta seca, y los términos se le acercan a uno como por arte de encantamiento. En el confín aparece el Cánico, muy cerca, gran diamante del Pirineo, todo cubierto de nieve rosada, con la geometría centelleante de sus aristas sobre sus graves espaldas paquidérmicas, indiferente y fascinador de hermosura y de fuerza. Las aguas gimen, la pupila abierta, de color de estaño en las acequias. Los árboles se alargan, lineales, esbeltos, puntiagudos, hacia el cielo. En este tiempo las formas vegetales toman un aire joven, presentan un pecho insolente. Los olivos, descargados del morado denso de las aceitunas, vuelven a su plateada ligereza, a su frivolidad aérea. Los almendros en flor, rosa y leche, el pistilo trémulo, ponen una intimidad cándida sobre la cruda lividez del cielo. Las mimosas, de un verde amarillento, a punto de estallar, despiden un olor de sacarina. Los robles, de hoja bronceada, de sombreados rojizos, parecen un avinagrado aguafuerte. Las viejas hojas doradas se acaban de pudrir sobre la tierra incendiada bajo los castaños de copa soberbia. Los menudos sembrados tienen, tocados por un poco de aire, como un estremecimiento fugitivo. Pasa una nube sobre la tierra, dejando una sombra clara, errante e imprecisa. Es el tiempo de los huertos y de los bancales. La col abre su bambolla un poco engolada y pedantesca. La coliflor tiene un velo de color rosáceo sobre la pella blanca, dura, granulada. Las hojas de zanahoria, menudas y reveteadas, se encogen frioleras. Las pequeñas hierbas acuáticas, sobre el remanso ensoñado, hacen un recodo violáceo y verde. Los nabos y los rábanos estallan en un amarillo de litografía, un amarillo ridículo y tremendo. Este era en otras felices épocas el momento de las comidas fuertes y de los vinos de cuerpo, el momento de sentarse a la mesa con la espalda tocada por el resplandor de la lumbre. Se comía el estofado de conejo de bosque, perfumado de hierbas, o la última liebre, el rape con patatas tocado ligeramente por el alioli ardiente, el centenar de caracoles al horno con una entusiasta vinagreta, el tordo de huesos crepitantes o la becada ilustre, el cerdo rosado, la butifarra suculenta. El mar ofrece en estas efemérides su producción más delicada. Los moixons de plata oxidada, de insospechadas finezas, los sonsos diminutos para dorar en la sartén, los calamares, los pequeños calamares tan tiernos y los insidiosos pulpillos.
la lubina de blancas carnes que no tiene rival para las convalecencias, la grevia suntuosa y el marisco más perfumado de todas las épocas, perfumado por las suaves calmas saladas y las lunas de estas noches tan claras y quietas. Acercarse al gusto terrenal de las cosas es practicar una forma plácida y respetable del idealismo. Y todos estos elementos cobran su máxima elocuencia expresiva cuando pueden degustarse con un poco de tramontana silbante en la puerta, la tierra un poco yerta y el fuego en la espalda o en el pecho. Estas tardes de carnaval concentran en sí las crudezas del invierno y los gozosos presentimientos de la primavera. Tardes de carnaval cristalinas, de una lucidez melancólica, mundo convaleciente, colocadas entre la sonoridad grave de las campanas que tocan a muertos y la zarabanda de los fiscornos y narizotas que andan por las callejuelas. Horas en que el aire tiene un sabor metálico, limpio, astringente, sabor que invita a poner sobre las honradas costumbres de una mesa generosa un vino manipulado inteligentemente, vino que hace percibir la eternidad de las cosas elementales, la dulzura del fuego, la fina elipse del vuelo de un pájaro, el color de un asado, el dibujo de una hoja, el perfume de una hierbecilla, el parpadeo lejano, frío, indiferente de una estrella. Tiempo de carnaval. Hasta mi casa llegan las campanadas, fúnebres y graves, y las destartaladas voces de las narices y de los clarinetes. A jour de fête, a jour de deuil. ¿Intercalaremos algo entre estas campanadas sombrías y estos deslumbradores clarinetes? ¿Un pedazo de pan? ¿Un vaso de vino? ¿2 vasos de vino? Mientras las llamas de la lumbre nos enrojecen las mejillas y nos sombrean la espalda ya un poco cargada de fatiga. Los ruidos se alejan. La botella está vacía. El atardecer será largo, solitario, impreciso. A jour de fête, a jour de deuil. La vie faite en éclat d'œil. La primavera. En las primeras horas de la tarde, bajo el sol, el aire hace pocos días era frío. Ahora es fresco. En el autobús abro un poco la rendija del cristal y entra un hilo de viento que tiene un frescor de menta. Dentro de pocos días el aire será tibio. Decir que tenemos la primavera encima sería un poco tosco. Estamos dentro de la primavera. Respirar esta pequeña brisa cargada de ligeros perfumes que pasa sobre la piel de una manera tan tierna, que da la vuelta a las hojas de los álamos y riza los estanques dormidos, esta pequeña brisa en la que flotan ingrávidos perfumes de la tierra y de las hierbas floridas o de los arbustos secos, es una de las cosas más agradables, más finas, más agradecidas que pueden hacerse en la vida. Este milagro anual de la primavera se produce en el pensamiento y en la epidermis. En la época de la adolescencia y de la juventud, la primavera casi embrutece. Es una inmersión en el mundo de la naturaleza de consecuencias a veces terribles. Pasa uno la mirada sobre los amigos de infancia y de colegio y queda uno sorprendido de la cantidad que murieron de juventud en manos de la primavera. En medio del camino de la vida, la primavera es un engaño. El rejuvenecimiento anual de la naturaleza hace creer al hombre en la posibilidad de su rejuvenecimiento. En la idea de que comparte con las plantas la virtud de regenerarse, de sacar hojas y capullos, real o metafísicamente. Pero desgraciado el hombre que modifica con hinchazones primaverales las líneas de su cuerpo. En esta época aparecen en los periódicos los anuncios de los depurativos. A lo más que pueden aspirar nuestras viejas cabezotas es a poblarse de ninfas, rubias o morenas, robustas o delgadas, de nariz chata o de perfil helénico. Ilusiones, simples y fugaces ilusiones de la vida. Casi sin querer le llegan a uno los ecos armoniosos de la eterna canción de los poetas. En este tiempo esos juglares hacen hablar a los pájaros y sobre todo a los ruiseñores. Hacen hablar a algunos animales y hasta atribuyen una afluencia verbal a las plantas. Sin embargo, estos elementos, si hablan, utilizan un alfabeto cuyo significado nos es desconocido.
La atribución a los ruiseñores de una capacidad interpretativa de la vena amatoria es cosa inexplicable. Los naturalistas afirman que el ruiseñor es uno de los pájaros de vida familiar más correcta. Los gorriones, en cambio, qué tropa descarada y libertina. Todos polígamos. Y qué poco amor sienten por sus hijos. Adscribir a los ruiseñores las virtudes amatorias que les atribuyen los poetas es tan absurdo como suponer que los tenores y barítonos, porque cantan bien, tienen un corazón más henchido de amor que los demás mortales. Pero la humanidad ha tenido siempre el irresistible, secreto, ineluctable deseo de cantar la primavera, como inicio de un mundo más claro, más libre y más sereno. Qué bello es el campo en primavera. Estos verdes glaucos y mojados de alfalfas y esparcetas, el amarillo de los nabos, la pomposidad de la coliflor, los menudos sembrados en los que se vuelca el viento, los árboles, en un nimbo sutil de color verde botella. Los almendros están todavía en flor, pero ya un poco de aire arranca los pequeños pétalos rosados y los esparce por el suelo. En una subida el autobús anda lentamente, y ello me permite ver esa maravilla. Un campo de habas con el puntito negro de ojo de perdiz de sus flores blancas y entre ellas, sobre un suelo rojizo, una gran cantidad de flores de almendros. Pienso en Mallorca, como tantas veces me ocurre en este Ampurdán nativo. Este campo de habas con las flores de almendro en el suelo es para mí la quinta esencia del paisaje del llano de la isla, y uno de los recuerdos de mi juventud más agradables y persistentes. Vamos pasando la tarde en el viaje y ya la luz va cayendo. En el tope de uno de los palos de la línea telefónica que corre paralelamente a la carretera aparece de pronto un mochuelo. El animal deja llegar impávidamente el autobús y cuando lo tiene a 2 o 3 metros levanta el vuelo y se mete en el pinar vecino. El mochuelo tiene un vuelo muy corto y agita las alas pesadamente. Una señora que viaja a mi lado, por las trazas una recién casada, apetitosa y fresca, ha visto también el pajarraco y se pone las manos en la cara con un gesto de horror. «Un mochuelo», dice, «tendremos una desgracia. ¿Qué animal más feo, con aquellos ojos tan abiertos?» «Este mochuelo, señora», le digo, «no hará daño a nadie, ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Ahí donde usted lo ha visto, este pajarraco ha estado durmiendo durante todo el día en la grieta de algún olivo o en algún tejado, debajo de una teja, y ahora que la tarde se ensombrece, ha salido a buscarse la vida. Esta noche tratará de comer una ratilla, un par de topos o un lagarto, pero la preocupación más importante de este mochuelo será, esta noche, buscar una hembra. Señora, estamos en primavera. Esta es la realidad pura y simple. Cuando estoy en el campo me gusta observar a los mochuelos. A veces los veo desde la ventana de mi cuarto. Estos animales de aspecto melancólico viven en la pura galantería. Tienen, llegadas las sombras de la noche, una vitalidad dionisíaca y magnífica. Cuando hay luna, sorprendo a veces un mochuelo en la rama más alta de un árbol. La suave claridad permite ver todos sus movimientos. El animal saca, sobre sus 2 ojos redondos y pasmados, sus 2 cuernecillos de pluma y se dedica con la cabeza a la producción de reverencias, saludos, zalamerías, muestras de asentimiento, dulces inclinaciones y monerías sin cuento. El sopor blanco de la luz lunar difumina un poco el caudal de fosforescencia y de pasión que contiene el amarillo negro de sus ojos. Así todo el fuego es obsesionante. Y todo esto, señora, el mochuelo lo hace para ser agradable a una hembra invisible, lejana, situada a veces en la más remota lejanía. ¿Me quiere usted reconciliar con los mochuelos?, me pregunta la señora sonriendo. Ay, señora, le digo sotto voce, si los hombres sintieran por el objeto de su amor la tenacidad, el ímpetu, la obsesión que por el suyo siente el mochuelo, ¿qué vida regalada pasaría la humanidad entera? Unos kilómetros más allá, el autobús hace una parada en despoblado. La tarde ha caído completamente. Es ya de noche. Del campo nos llega un vasto, dilatado silencio. Y en medio de este silencio se levanta, solitario, catarral y ronco, el canto de una rana. «Una rana», dice la señora, «es la primera que oigo este año». Las ranas croan, estamos en primavera. Sin duda lloverá.
Es posible que llueva, pero no creo que la producción de la lluvia intervengan en lo más mínimo las ranas. En esta época, perdone, las ranas entran en celo. En esta época, sobre todo si las aguas de su medio son un poco turbias, viven en una felicidad completa. Entran y salen del agua con una gran parsimonia, y si alguien las inquieta, se tiran de cabeza, como un nadador moderno. A veces se mantienen a flote al filo de las aguas, y quedan como adormiladas, con la cabeza fuera. Otras veces se sientan al aire libre, sobre una piedra, y pasan un par de horas al sol, contemplando con sus ojos salidos, redondos y amarillentos, la bóveda celeste y los sembrados tiernos. Y las ranas cantan. Las ranas machos emiten unos ruidos guturales para entusiasmar y ser bien recibidos por las ranas hembras. Tienen estos sonidos gangosos el mismo sentido que el que pueda tener en un ciudadano que ha de presentarse ante una señora rozagante, cortarse el pelo, hacerse una fricción de champú o comprarse una gran corbata. A las ranas no les interesan los cambios atmosféricos. Si la sequía les agota su medio de vida el líquido, se dejan morir estúpidamente. Cuando oigo cantar una rana, veo un mochuelo, observo una cigarra chupando la savia de un árbol o contemplo el andar afanoso de una hormiga, pienso en el viejo Fabre, el entomólogo. Fabre puso orden en esta maraña inextricable de la naturaleza. Su obra me produce una admiración constante, inextinguible, sin límites. Fabre era antidarwinista. Decía que Darwin le daba miedo. Al oír su nombre se ponía las manos en la cabeza. No es cierto, decía, que los animales canten, salten, silben, píen y hagan toda clase de excentricidades y de tontería en virtud de su instinto sensual. No, los animales hacen esto para demostrar la satisfacción que sienten en la vida, exactamente como el hombre se frota las manos para manifestar su alegría. La Maresma. Todos estos pueblos de la Maresma son iguales. Hay unas casas delante del mar, sobre la playa, que forman el antiguo barrio de pescadores. Estas casas están separadas en dos grupos, el de Levante y el de Garbí, por la riera. La riera baja del minúsculo valle interior en forma abrupta y rápida. En sus márgenes se levantan unos edificios que suelen ser, en cada pueblo, los más burgueses. Estos edificios forman la rambla. Al anochecer, las señoritas y los jóvenes de la localidad se pasean por ella. Generalmente estas rieras están a seco, son exhaustas y polvorientas. Unos árboles las sombrean. Cuando llueve se desbordan, arrastran mucha arena y producen unos estropicios meridionales y tartarinescos. Luego, a ambos lados de la rambla, se extienden plazas, calles, casas, donde viven los ciudadanos y donde, cuando les llega la hora, mueren. Se puede perfectamente imaginar el crecimiento fabuloso de estos pueblos, de uno cualquiera de ellos. En este caso, el núcleo urbano que resultaría sería como la actual Barcelona. Barcelona tiene la constitución básica uniforme de un pueblo de la Maresma. No hay ninguna razón física que se oponga a que estos pueblos lleguen a ser con el tiempo lo que es Barcelona. En definitiva, Barcelona es el pueblo de la Maresma que tiene más habitantes. Tiene algunos, pocos, más que en Mataró. Barcelona es la capital de la Maresma. Si un día os encontráis en uno de estos pueblos, seguid la riera contracorriente, hacia el interior, y después de andar unos kilómetros encontraréis recóndito, soleado, extático, otro pueblo. De Vilassar de Mar llegaréis a Vilassar de Dalt, de Arenys de Mar a Arenys de Munt, de Caldetas a Sant Vicenç de Montalt. Estos pueblos debieron formarse cuando las poblaciones de la costa no pudieron mantenerse en ella por el terror producido por las invasiones de los pueblos del mar. Por eso desde el mar son invisibles. Desde estos minúsculos pueblos campesinos, que yo adoro porque tienen un recogimiento adormecido en el zumbar de las abejas y en la sinfonía de los olores de las hierbas secas y una densa, divina paz, se ve la gran falda de tierra, cuenco elegantísimo que desciende lentamente hacia la costa, y el mar en lontananza.
En el estío, los días de gran calma, cuando el mar del Golfo es de color de estaño fundido y el sol pone sobre las aguas un punto de nebulosidad, se percibe casi desde ellos el balanceo profundo, el flujo y reflujo abisal del mar. Y entonces es cuando se ve el mundo desde aquí como en la lejanía. Uno se siente en seguridad frente a sus movimientos indiscernibles y fatales. Las poblaciones de la costa son agitadas, prietas, industriales. Poblaciones de paso, con el trajín de la carretera al lado, su vida tiende a dispersarse de puertas afuera. Los pueblos del interior, en cambio, tienen la dulzura de su botánica exquisita. Rodeados de luminosos algarrobos y de rosados almendros, glosetos vivos, erizados de pitas, con el verde brillante de naranjos y limoneros en las fachadas de las casas, las hurtadas hondonadas aromadas de romero, espliego y tomillo, las viejas higueras de los huertos minúsculos, estos pueblos parecen concentrados hacia adentro, mirar hacia adentro. Me gustan más esos pueblos que aquellos. Y luego hay la maresma, la falda de tierra que cae dulcemente hasta el mar desde estos montes de perfil tan dulce, sobre los que se recortan, a la hora del crepúsculo, las siluetas de unos pinos, y en los que anidan estos pueblos recoletos. Tierra pobre y pedregosa en la vertiente, tierra de viñas, se convierte al filo de la costa en una inmensa huerta feracísima. La antología griega contiene la llamada corona de Meleagro. La corona de Meleagro es el primer prefacio de la antología. En ella la musa presenta a los poetas de los epigramas comparándolos con una flor o con un fruto de la tierra. La enumeración forma una corona que contiene los olores, los colores, las formas más lozanas y frescas. Saint-Beuve tiene escrito que la corona de Meleagro es la puerta del jardín de las Hespérides. En un tono un poco menor, en el tono de los tubérculos, verduras y legumbres, el jardín de las Hespérides es la maresma. Desde las Mataró potatoes a la alubia blanca del Malgrat, desde los guisantes frescos a las ferruginosas acelgas, desde el coliflor pomposo a las moradas berenjenas, a las sabrosas habas, a la lechuga rizada y tierna, que no produce en grandes cantidades la maresma. La tierra está admirablemente cultivada. Qué gusto da formar parte de un país en que la gente sabe cultivar la tierra. El regadío, admirable obra del individualismo, es perfecto. Al atardecer, andando por estos huertos, se oye el glu-glu voluptuoso del agua que la tierra aspira. Y qué admirable diligencia. Este es un país que cambia constantemente de aspecto. A veces aparece cubierto de la madeja de las cañas para esperar las judías. Otras tiene la tierra el color verde áspero de los campos de patatas, o los verdes glaucos de las habas y de los guisantes, o los ácidos verdes del coliflor, o los más claros, casi amarillentos, del maíz azucarado. Y las fresas, qué excelentes son las fresas y fresones de la maresma. Parecen tener concentrado todo el fresco primaveral con un átomo de luz de sol mezclado. En esta comarca no parece que exista por ahora la posibilidad de que la gente se deje morir de hambre. Este, dicho sea de paso, es uno de los acuerdos mejores que pueden tomarse. Esta es una comarca catalana, normal, ecuánime, ponderada, como se decía antes. Hay un orden perfecto. Este orden es obra del cálculo, obedece a un plan material de rendimiento. Pero este orden, y esto parece un milagro, coincide con un orden de belleza y de armonía en el paisaje que el rústico quizá no sospecha y al que obedece ciegamente. Una gran huerta primorosa, voluptuosamente cultivada. Al fondo unas lomas mansas, suaves, de una dulzura de líneas inefables. Las vides, los algarrobos, los olivos cubren sus vertientes azucaradas. Sobre alguna de estas lomas hay una ermita blanca. Estas ermitas están dedicadas, de una forma u otra, a la Virgen del Mar, la Virgen que aparece salvadora en los naufragios. El milagro no puede ser más humano ni más considerado. La puerta de la ermita, con su remate ligeramente pomposo, recuerda a las viejas camas de matrimonio del país, anchas y nudosas. Desde la ermita se ven muchos pueblos, enjalbegados, blancos, rutilantes, asentados sucesivamente sobre la sinuosidad de la playa. En verano, a la hora de la siesta, con una lente se podrían ver desde la ermita las acacias de bola del paseo, de sombra fresca y corta.
y un señor, en mangas de camisa, sentado en una mecedora, con un cigarro en la boca, medio dormido, el brazo vencido por el peso abrumador del periódico. Las cigarras cantan. El cielo azul es de una insondable monotonía. En el horizonte el garabato de un vapor con un poco de humo encima navega lentamente. Y así pasa la tarde apacible, un poco soporífera. En el campo, las pequeñas figuras curvadas de los payeses crean, infatigables, tenaces, el nuevo paisaje del tiempo. El agua corre por las acequias y el sol saca del agua unos destellos. En los pueblos, las fábricas de género de punto van haciendo calceta. Al anochecer sale hacia el mercado central la recua de carros cargados de hortalizas hasta los topes del toldo. Estos carros llevan un fanal grasiento y arrastran una pequeña luz de luciérnaga, rojiza. Las rieras soplan ahora un pequeño viento de tierra. Si hay luna, se ve el mar rizadillo. En invierno, este viento hace tiritar a los marineros y gemir las cuerdas de los barcos. Los payeses. El autobús va pasando por los pueblos. Mediodía de un día de fiesta. En las paradas, que suelen estar cerca de los cafés y tabernas, los payeses se acercan y rodean el autobús. Algunos vagaban inciertos por la carretera. Otros jugaban al truco o a la manilla en la taberna. Lo han dejado todo para venir a contemplar el movimiento. Los payeses van a la hora vieja y tienen en la cara la placidez de la digestión sólida y decente. Los payeses están satisfechos. Dentro de la tónica de sobriedad de sentimientos que les caracteriza, se ve que están satisfechos. La reserva es sin duda alguna la característica más notoria de su manera de ser. Pero quizá el único sentimiento que no pueden ocultar es la satisfacción de carácter económico. Cuando se consideran económicamente saturados, se pasan casi todo el día con una levísima sonrisa en la comisura de los labios, una sonrisa que parece imitada de la de los conejos. En la interioridad más profunda de su sensorio calculan, suman, restan, tiran planes, como ellos dicen. A veces, abstraídos, la mano se les va al cogote y se rascan un momento. Este gesto suele coincidir en ellos con el proceso de una operación aritmética. 11 y 12, 20 y 3, pero quizá llegaremos a 24. Esta sonrisita, esta leve sonrisa. A veces ríen mirando al cielo, otras mirando a la tierra. Arando detiene en un momento los bueyes y se quedan inmóviles para sonreírse. Mano al cogote. Operación aritmética paralela. 11 y 12, 20 y 3, pero quizá llegaremos a 24. Algunos añaden, si Dios quiere. Hay otro síntoma que indica que los payeses hoy están satisfechos. Se han vuelto retozones. Los payeses son ininteligibles. El mundo moderno ha realizado un gran esfuerzo para lograr que la mayor cantidad posible de personas hable con claridad y logre hacerse entender. Los payeses han quedado voluntariamente al margen de este esfuerzo. Su lenguaje es, por expresa deliberación, oscuro, vago e incoherente. Es un lenguaje que no obedece a ninguna razón o sistema lógico, a ningún esquema ordenado y coherente. Yo ya me entiendo, dicen los payeses. El problema de saber en qué consisten a cada momento el interés y la conveniencia de los payeses es siempre lioso y difícil. Cuando uno espera que dirán sí, dicen no. Cuando uno cree que contestarán blanco, contestan negro. Dicen que los payeses son egoístas. No creo que lo sean ni más ni menos que los otros estamentos. Lo que pasa es que los otros hacen lo posible para no parecerlo, y los payeses, por exceso de celo, enseñan la oreja. Su lenguaje, incoherente y deslavazado, como el de los niños, es una defensa, como es una defensa para el calamar el chorro de tinta. Pero su forma de expresión les da un aspecto de desconfianza constante, de inseguridad y de reserva permanentes. «Parece que se gana algún dinero», digo a un payés. «Hombre», me contesta sorprendido, falsamente sorprendido. Le decía que parece que se gana algún dinero. ¿Quién lo gana y quién no lo gana?
Sin embargo, todo parece indicar que en general se gana algún dinero. Sí, no, depende. De todos modos, es notorio que se gana algún dinero. Usted lo gana. Yo gano y pierdo. Bueno, pero usted es público y notorio, ha ganado dinero. Sí, he debido ganar algún dinero, pero hubiera podido ganar mucho más. Pero usted ha ganado dinero. Sí, pero... ¿Pero qué? Se gana dinero, pero sin satisfacción. ¿Quiere usted darme a entender que cuanto más dinero se gana, más triste uno se pone? La vida es muy triste. Las contribuciones nos han de matar. Etcétera, etcétera. Es preferible dejarlo correr definitivamente. Retozar, lo que se llama retozar, los payeses lo han hecho siempre. Su socarronería mental es tan incoherente como el lenguaje que utilizan para vender una vaca o un cerdo. Ahora, sin embargo, su socarronería menudea más, y su ilusión es lo que ellos llaman tomar el pelo. Hoy es perfectamente posible tener una larga conversación con un payés, conversación inocua, grisácea e incluso pesada, y resultar luego que el payés le ha estado tomando a uno el pelo. Uno no se ha enterado de nada, pero al llegar a casa le dice el payés a la payesa: «Si hubieras visto cómo le tomaba el pelo». Por otra parte, los payeses se han vuelto en los últimos tiempos muy refraneros. La llamada sabiduría popular, que encaja muy bien con las personas sabias y prudentes cuando estas personas ganan dinero, es utilizada hoy por los payeses a cada momento. Uno se expone en su trato a que le suelten por delante frases como estas: «Quien mal anda, mal acaba. Quien mucho abarca, poco aprieta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Vale más pájaro en mano que ciento volando. No es pot dir blat que no sigui el sac y ben ligat». Los payeses han ganado dinero. Se han enriquecido, pero se han vuelto tontos, cosa perfectamente compatible. Se han vuelto pesados, pedantes y refraneros. Cuando pasan por la carretera tan rígidos, pausados y displicentes, nos quieren hacer creer, por el mero hecho de existir, que para enriquecerse han debido gastar su privilegiada inteligencia. Pero esto, y a pesar de que la seriedad y la hinchazón crea una segunda naturaleza, no se lo creen ni los payeses mismos. Todo esto, si queréis, mueve un poco a risa, pero lo cierto es que en los tiempos presentes uno se siente a su lado como un pobre diablo insignificante e inservible. A pesar de que en las ciudades hay muchas personas que en virtud del mismo truco han ganado a proporción tanto dinero como los payeses y más, no se ven en las grandes aglomeraciones urbanas estas escenas. En las ciudades la gente es más cauta y secreta. Pero es que los payeses no pueden dejar de reaccionar expansivamente ante la satisfacción económica. Esta es quizá, ya lo decíamos, el único sentimiento que no pueden reservar. En las ciudades todo sucede en las zonas profundas, es decir, más allá del comedor. En los pueblos todo transcurre en la carretera. Más sobre los payeses. Un día hablaba con un payés sobre la vida en el campo. Era en la época en que yo creía, como creen todavía muchísimas personas, que la existencia humana podía concebirse solo sobre los adoquines y el asfalto. Me producía un auténtico escalofrío pensar en los atardeceres en las casas de labor, en las masías, atardeceres largos, inacabables, solitarios. Debe ser, pensaba, como estar dentro de un pozo. Y ahora que sobre estas tonterías han pasado tantos años y ha llovido tanto, recuerdo que le decía al payés: «¿Qué hacen ustedes en invierno, al atardecer, cuando los trabajos del campo han terminado y hay que recogerse en casa?» «Al atardecer», me contestó el payés sentencioso, «damos de comer a los animales». «¿Y luego?» «Luego nos acercamos al fuego, nos sentamos a la lumbre y pensamos». «¿Y cada día hacen ustedes lo mismo?» «No, no hacemos cada día lo mismo. Muchas veces solo nos sentamos». Don Rafael Puget, de Manlleu, conoce los payeses y la vida del campo. Tiene fama de ser gran humorista. En todo caso, tiene un buen sentido excepcional. Desde luego es un conversador intrépido, de una riqueza anecdótica inusitada. El más gran conversador del país en estos años aciagos. Cuando don Rafael Puget ve a un payés en actitud pensativa, empieza a temblar. Me pregunta:
¿En qué cree usted que piensan los payeses cuando en invierno, acurrucados al lado de la lumbre, se pasan horas y horas en actitud meditabunda, en actitud filosófica, el cuerpo colocado en la pose del penseur de Rodin, la frente aparentemente llena de problemas grandiosos, mientras con gesto displicente van echando leña al fuego? ¿No lo sabe usted? No, señor. Pues a pesar de la gravedad de su actitud, a pesar de su frente nublada, arrugada y pensativa, a pesar de la profundidad insondable en que parecen estar sumidas sus facultades y sus ánimos, a pesar del gesto displicente con que echa leña al fuego, el payés no piensa más que en una cosa alegre y placentera, en engañar al amo. De Santa Coloma de Farnés voy al Valle del Ter con la intención de pasar unas horas en Amer y La Sayera. El viaje es corto, pero es como pasar a otro país. En contraste con los tonos exhaustos, pobres y amarillentos del llano, de la brutalidad del sol y de la dureza de la luz, aquí tiene ya todo un punto de suave decaimiento otoñal. Los maizales, el maíz para las vacas, tienen un suave color acuoso y denso, y las bayas y encinas de las laderas aparecen nimbadas de un vapor perezoso y dorado. El aire es suave y húmedo, y el cielo está cubierto de errantes nubes grisáceas. De las chimeneas de las casas de campo sale un hilillo de humo lento que hace evocar la intimidad. La dulzura de la luz, la aparición de los grises, ponen sobre el campo un gran silencio, una atonía ingrávida. Este es un país de payeses. Los payeses se dan en los ambientes átonos. Algunos llevan todavía la barretina encarnada. El viaje es monótono. El autobús anda lentamente, resoplando. Voy leyendo el periódico. A mi lado está sentado un payés, de blusa, la gorra ladeada, los ojillos redondos y vivos y la nariz afilada. Tiene las orejas muy pequeñas y aparenta tener unos 45 años. De tanto en tanto el payés da al periódico una mirada a hurtadillas, con el rabillo del ojo. Al fin la curiosidad le vence y me pregunta con una sonrisa. ¿Qué dice el periódico? ¿Malas noticias? Pues dice lo de siempre, que hemos de estar contentos, que hemos de ser optimistas, y que si aquí estamos mal, peor están en otras partes. Es un consuelo bien magro, me contesta el payés, poniendo de pronto una cara muy seria. Un consuelo bien magro. ¿Por qué? ¿Es que a usted las cosas no le van bien? Yo, pobre de mí, sufro mucho, y no sé a dónde iremos a parar. ¿Qué le pasa? Las gallinas se me vuelven cluecas. No se preocupe, el periódico dice que hay que estar contento. La vaca no tiene leche. Hay que ser optimista. Tendrán que operar a mi mujer. Elevemos nuestros corazones. Sufro. Debe ser una equivocación. Sufro mucho, le digo que sufro mucho. Le repito que debe ser una equivocación, etcétera, etcétera. Los payeses se quejan siempre, continuamente. ¿Qué sabemos de los payeses? Lo que sabe de ellos el señor Puget. Hay al parecer dos escuelas. En algunos documentos se idealiza al payés. La bondad natural del hombre, el estado de naturaleza, la civilización corruptora, etcétera, etcétera. El payés aparece con el corazón en la mano, ganándose el pan con el ácido úrico del sudor de su rostro, haciendo una vida frugal, virtuosa y sencilla. Circula asimismo una imagen pesimista de los payeses. Es una imagen antigua que tiene en su haber excelentes testimonios literarios. Casi todos los observadores que se han asomado a la vida de la gente del campo, sobre todo los observadores de ciudad, los observadores que podríamos llamar de asfalto, han llegado a la conclusión de que los campesinos son ignorantes, zafios, egoístas, cazurros, aviesos, astutos, herméticos y cerrados. Esta es hoy, en términos generales, la opinión que se tiene de los payeses. Son mal considerados. Quizá las dos posiciones son exageradas, y lo mejor es ver las cosas de frente. No he creído nunca que los payeses como clase sean mejores o peores que los otros elementos de la sociedad. Quizá por ser más vieja en cuanto a tal, en cuanto a clase, utiliza más hábilmente la negociación, la diplomacia, el segundo juego y la tercera jugada. Creo además que los payeses hacen muchas cosas porque no tienen más remedio que hacerlas, y que cualquier ciudadano colocado en la misma situación, incluso el santo más santo, haría lo propio. Digámoslo claro,
La sorpresa creciente que están produciendo los payeses, no solo aquí, sino en todas partes, proviene simplemente de que son conservadores. Ahora bien, dado que el mundo se está saturando desde hace más de un siglo de la psicosis de la revolución, dado que no sabríamos vivir ya sin la utilización constante de la palabra revolución, la existencia de una clase instintivamente conservadora ha producido, produce y producirá, si las cosas continúan como ahora, un asombro tan grande, una sensación de novedad tan inquietante que, ante este hecho, las reacciones serán de puro mareo. Y se llegará a formar aquí, como se ha formado en otros países, la convicción de que los campesinos son una rémora, un peso muerto, una sustancia insoluble en el llamado nuevo orden, una fuerza pasiva y destructora. Me parece que esto puede quedar sentado, no solo aquí, sino fuera de aquí, perentoriamente al menos. Ahora bien, preguntamos a las personas que conocen un poco la vida del campo. ¿Y por qué los payeses son conservadores? Su respuesta es esta. Los payeses son conservadores porque el trabajo que realizan, la labor que llevan a cabo, los cuidados que desarrollan, les fuerzan a serlo. Un hombre que se mueve en un medio sistemáticamente hostil no tiene más que un camino para subsistir: afinar la prudencia, agudizar el sentido, dormir, como quien dice, con un ojo abierto. Mi idea, pues, es esta. Todo hombre que vive en un medio caótico se convierte instintivamente en un conservador. Toda persona que vive en un ambiente de inseguridad se convierte en un ser prudente. Los payeses son conservadores porque es la clase de la sociedad que contiene menos aventureros. ¿Que la prudencia puede ser tan excesiva hasta convertirse en odiosa? De acuerdo. Pero, ¿cómo graduar la prudencia? ¿Por decreto? ¿Matando payeses como mandó que se hiciera Stalin en el momento del primer plan quinquenal? No creo que pueda señalarse en un decreto la prudencia legal de los payeses. Como no puede legislarse desde la Gaceta el grado de amor que han de tener los padres por los hijos y los hijos por los padres, ni el cariño que han de desarrollar las esposas por sus esposos respectivos. En definitiva, el conservadurismo de los payeses es a veces tan fuerte que no conservan nada, y es no solo inservible, sino contraproducente. La codicia rompe el saco. Esto se ve a cada momento. Otoño. Almuerzo en el hostal de San Esteban de Bas y el país me gusta. Es un valle estrecho frente a las altas montañas de La Salud y de Colsacabra. Hay el río, unos maizales frescos, la carretera y un pequeño ferrocarril como un juguete. El tiempo se ha dado a la lluvia y en la gran cocina ahumada del hostal hay una temperatura suave al lado de la chimenea. Han puesto en el fuego un gran leño de roble que produce unas pequeñas llamas blancas, deslumbradoras y fascinantes. En el rincón tibio el tiempo pasa con una lenta, imperceptible desazón. El fuego absorbe nuestros ojos, pero la imaginación se vade a campos más libres. Nuestra vida transcurre entre el rincón del fuego y el espectáculo de la ventana abierta sobre el campo. Detrás de los cristales empañados se ve el valle metido en aguas, y sobre las laderas de los montes pasan lentamente los jirones de niebla azulada y fina. Debajo de la ventana se ve un huertecillo con aquel punto de petulancia graciosa que el orden da a los huertos. Se ven unas coles gordinflonas, el coliflor con blancos del tiépolo, el perejil esbelto y los celestes puerros. La lluvia deja unas gotas brillantes sobre estos dulces, vegetales alimentos. Más allá de las tapias bajas del huerto hay un prado minúsculo con unas vacas y un ternerillo. La vaca pace con una placidez grandiosa. El ternero salta y juega sobre la hierba húmeda y tierna. Más allá de la chimenea de una masía desdibujado en el aire espeso, sale un hilo de humo soñoliento y se entrevén unas ristras de maíz sobre el balcón de madera. Por la carretera pasa una carreta de bueyes. El rumor sordo del río, lejano y presente, saltando por encima de las piedras, pone sobre la placidez del campo un punto de misterio. Cuando la lluvia se disipa un poco, se puede ir a dar una vuelta. El valle se estrecha, se ensancha, sigue el capricho de la curva del río,
curva de la anguila y de la trucha. Todo es otoñal, y las cosas parecen tener un cansancio y un abandono internos. Las laderas de los montes presentan un resplandor de rescoldo moribundo. Los árboles, castaños, encinas, robles, hayas, tienen aún pendientes las hojas muertas. Ya por pocos días, una helada y el mundo vegetal se convertirá en una caligrafía de ramas secas. Es el momento de los colores incendiados, dorados, calientes, cardenillo oro, vinagre, y del toque del paisaje por la telaraña sutil y azulada de la niebla. Es agradable andar por el campo en este tiempo. La atmósfera húmeda tiene una gran riqueza de matices. Azules fugitivos, aguas verdes, rosados entebles, irisados, puntos de carmín. Uno siente en la cara el vaho fresco y suave de las telas de Renoir. Las lejanías se difuminan vagamente. Los jirones de niebla caminan sobre las alturas con una cachaza indiferente. Al pasar de la niebla asoma un picacho, un monte lejano, una masía remota perdida entre el verde de un prado en pendiente y un bosque amarillento. A veces aparece sobre una ladera un rebaño de corderos blancos, como figurillas de un Belén pueril. Desde el valle, sumido en una paz profunda, un poco bovina, sobre la que cimbrean muy levemente las siluetas de los chopos, estas apariciones y desapariciones del juego de la niebla constituyen una diversión ligera e infantil. El valle y sus laderas están salpicados de masías. Dentro de la relatividad del país, pienso, estas viejas, fuertes y nobles casas podrían ser confortables. Yo no puedo contemplarlas sin imaginar las grandes cocinas que deben contener, con sus fogones espaciosos, su gran chimenea de campana, sus voluminosas vigas en el techo, el resplandor del fuego en las marmitas, la gran mesa patriarcal, los perros adormecidos en el suelo y los olores sabrosos de una cocina arcaica, sólida y convincente. En contraste con la perennidad de estas casas, de estas cocinas, pensamos, cuán ridículos, cuán amargos resultan nuestros incesantes, nuestros histéricos, nuestros insensatos movimientos. Aquel punto de ataraxia y de serenidad que con tanto afán buscamos en la vida, que se nos va alejando con la vida, no estará quizá en el meridiano de estas casas, de estas cocinas antiguas, desde las que se ve por una ventana la veleta inmóvil del campanario y por la otra los cipreses del cementerio. Recomienza a llover con una dulce mansedumbre, con una especie de universal resignación. Es hora de volver a casa. Anochece, y las formas de las cosas parecen adormecerse en la vaguedad del crepúsculo. Se percibe, sobre el rumor sordo del río, el ruido lineal y cristalino de un hilillo de agua en la cuneta de la carretera. En la semioscuridad se enciende de pronto una mancha de luz rojiza y desmayada en la ventana de una masía. Los payeses entornan las puertas. La campana deja caer un ángelus opaco que se diluye en el aire espeso con una voluptuosa melancolía. El paso lento de unos zuecos. La paz del valle sumido en la lluvia nos envuelve como una manta impalpable y densa. El fuego. Volvemos a recogernos al amor de la lumbre. El gran leño de roble mantiene una llama clara y fija. El tiempo pasa con la misma aquietada, íntima zozobra. ¿Leeremos? Los libros. ¡Qué miseria! ¿Hablaremos? Nuestra absurda pasión por hablar con las gentes nos llevará por vanidad fatalmente, ineluctablemente, a repetir alguna vieja tontería. ¿No será mejor pasar el rato contemplando pasivamente el fuego? Por la ventana llega, amortiguada, la caída persistente de una gotera del tejado. Es agradable en estos prolongados, largos silencios ver el resplandor del fuego en las pupilas de este voluptuoso gato que comparte conmigo el fuego del hostal, en el punto de verde que tienen sus ojos ensimismados en las llamas blancas, pupilas de metal y de ágata. Evocación de Pep Ventura. En esta época empieza a refrescar el tiempo. La savia de los árboles se retira, los días se acortan, el viento y la lluvia son más ásperos, la tierra entra en un cansancio lánguido.
Por la noche las luciérnagas brillan mortecinas en la oscuridad, y el canto de los grillos parece ahogarse lejano en la humedad de las hierbas. Por la noche, en cambio, las estrellas parecen acercarse, pierden su borrosidad estival y empiezan a despedir otra vez sus punzantes destellos. Aquí está Sirio, prodigioso y blanco, que me hará compañía en mis solitarios paseos de invierno. Por la mañana, al levantarme, oigo desde el cuarto del hostal una música lejana. Pregunto a la criada de qué se trata, y me dice que tal día como hoy celebra el pueblo su fiesta mayor pequeña. «La pequeña, digo. «Sí, señor, la pequeña». A algunos pueblos, minúsculos generalmente, se les ocurre celebrar su fiesta mayor o menor por este tiempo, y hasta más entrado el otoño. Estas fiestas suelen tener un encanto de melancolía. Qué suave y bello resulta escuchar desde lejos unas sardanas en uno de estos pueblos, con la luz del otoño en el aire, viendo temblar el oro del crepúsculo en la vieja fachada de la iglesia, tan morena, con las mazorcas de maíz colgadas en los porches y en las ventanas, y niestos y ensoñados los paternales cipreses del cementerio. La música llega como flotante y difuminada. El ritmo parece haber perdido su dureza. La línea melódica se dibuja lentamente sobre la dulzura otoñal del campo, también cultivado, ligeramente empañado en la ternura de la niebla opalina. Es sobre este fondo rústico y melancólico, silvánico y triste, que se me aparece la música de don José Ventura y cómo ella debió ser el alma de este ampurdanés tan grande, y así su cuerpo. Anduvo Ventura en su tiempo tocando la tenora por estos irrisorios pueblos, encorvado de espaldas, el bigote lacio, vestido de negro, los ojos hundidos, la cara amarillenta. Su música es otoñal, crepuscular, sollozante. Ventura añora, trata de evadirse hacia el mundo de la paz y de los cipreses. Hace años vi en Figueras un retrato de Pep, muy bonito. Llevaba unos pantalones a cuadros, una financiera, un gran lazo negro de corbata y puños de celuloide redondos. Tenía el codo apoyado en un objeto de arte, objeto rematado con un tiesto y una minúscula palmera. El cuerpo tiene la rigidez del hombre que no sabe qué hacer, si quedarse o marcharse de la fotografía. Un viejo músico, que anduvo con él en su orquesta, lo describió diciendo que era un hombre de media altura, muy flaco, enjuto de rostro, buen amigo y excelente compañero, afable aunque muy serio, de pocas palabras, siempre lejano y abstraído, con una cara de tempestad. Pep escribió más de 400 sardanas. La mayoría de ellas se conservan. No todas tienen naturalmente la misma calidad. El punto más alto a que llegó el artista fue la melodía del Cant dels Ocells, que en opinión de Stravinsky y de Wanda Landowska es la melodía más grande que existe. Todas las sardanas de Pep tienen sin embargo un sello inconfundible: la limpieza melódica, el sentimentalismo popular, la sensibilidad melancólica, todo envuelto en la trama, payesa y cazurra del flautín, la tenora y la chirimía. En la época de Ventura la chirimía figuraba todavía en las coplas. Con este bagaje Pep y sus músicos iban de pueblo en pueblo. Pep era considerado primero un innovador. A él se debe el tránsito del magro contrapaso a la sardana larga, que ha quedado desde entonces como una forma modélica. Era tenido luego como excelso compositor. A pesar de encarnar un sentido de innovación, sus melodías tuvieron, en vida del artista, un éxito inmenso. Éxito comarcal, desde luego, porque entonces la sardana era música estrictamente ampurdanesa. Finalmente era considerado un ejecutante prodigioso. Pep en la copla tocaba la tenora. Los testigos oculares, ya deben quedar pocos, os dirán, para subrayar su emoción y la ternura que el músico ponía en las notas de su instrumento, que cuando Pep tocaba la tenora parecía que se dormía. Este parecía que se dormía es en las sardanas la clave de todo, y es precisamente lo que se va perdiendo. Frente a los que entienden esta música como un furioso vendaval de tramontana, hay que postular una concepción tierna, dulce, mate, melódica de las sardanas. Para las orquestas, la visión de Pep adormecido sobre la melodía puede ser el mejor consejo. Por otra parte, las sardanas no han de saltarse, sino que han de, pase la palabra, arrastrarse.
han de arrastrarse casi como un monótono monólogo campesino. Han de arrastrarse con una cazurrería un poco pesadota, vaga e incierta. Para comprender las sardanas, el atolondramiento y la inconsciencia de la juventud son inservibles. Se requiere estar casado y, a ser posible, padre de familia. Este era el gusto antiguo, el gusto que puso en sus melodías el gran artista lúcido y triste. Y ahora, terminada la audición, volveremos lentamente al pueblo. El crepúsculo avanza y todo queda ensombrecido. De pronto, en una vuelta del camino, aparece el entoldado. Lo han puesto en un rastrojo. Hay que ser optimistas. El entoldado es pobre y pequeño, pero con sus espejos y sus trapos de colores hace todavía un cierto efecto. Estos entoldados suelen acabar mal. Las primeras nieblas y humedades los deshinchan y quedan de una flacidez transida y enfermiza. Cuerdas y velas, palos y antenas quedan colgando en el aire lánguidamente. Las banderitas inmóviles chorrean tristeza. La música que se hace dentro de su tripa es una música reumática, empapada de humedad, gangosa de vegetaciones y de musgos fríos. Las entradas de cornetín acaban en la paz del suicidio. Por la noche, la luminosidad que se filtra por sus paredes da al artefacto un aspecto de luciérnaga inmensa, perdida en medio de los campos, como un esperpento naufragado y exhausto. La musiquilla del verano, pasada por estas nieblas azuladas, es irrisoria. La flauta y el flautín, el fiscorno y el violín dan a través de estas precipitaciones acuosas una nota acatarrada y turbia, irrisoria y triste. Qué profunda desolación tiene el último vals en estos entoldados ilusorios, sobados y mohosos. En el hostal hay mucho ajetreo. La cena. Las dos grandes columnas de la cena son la oca con nabos y el cordero asado. A menudo se come muy bien en estas otoñales efemérides. Los payeses devoran en silencio, a la luz incierta y azulada de los mecheros. Se han puesto en mangas de camisa. Sobre la pared borrosa se ven las manchas blancas de las camisas y las manchas negras de los chalecos. Los vasos de vino rosados ponen una irisación sobre las mesas. Luego salimos todos a la calle a respirar la cena. La noche se ha cerrado. La iluminación del pueblo es escasa. Hay un cielo bajo y espeso. Nos acercamos al entoldado. Alrededor del esperpento, los buhoneros y vendedores ambulantes han instalado sus lucecitas, sus tenderetes y ruletas. En esto cae un chubasco fuerte. La gente en un instante se dispersa. El entoldado queda vacío y mortecino. Es la catástrofe. No hay nada que dé una impresión más intensa de algo definitivamente irreparable que un chubasco o dos sobre estas fiestas. La gente, vestida de fiesta mayor, embutida en los trajes nuevos, se refugia a las entradas de las casas y contempla, con la nariz al aire, cómo va cayendo la lluvia. El tiempo muere. Se hacen partidas de cartas sobre los cedazos de pasar el grano. Se alargan, si se puede, las sobremesas. Se escruta innumerables veces el aspecto del tiempo. El cielo se mantiene fofo y denso. Mientras tanto, el barro se ha ido incrustando en los zapatos festivos. Han aumentado de peso. Habrá que ponerse los zuecos con un poco de paja dentro, porque el tiempo es fresco. Y entonces, por las calles oscuras del pueblo, se ve pasar a la gente bajo los paraguas enormes sobre los que saltan las gotas de lluvia que caen de los aleros y se oyen las pisadas sordas y lentas de los zuecos. El sarao se traslada a la cuadra dominical. La orquesta sopla, la iluminación vaga. Las chicas ríen. El sarao da vueltas en una atmósfera húmeda y fría. Cae otro chubasco y luego amaina, y aparecen entre las nubes las estrellas. Agradable vagar por el pueblo. Hay un cielo aparatoso, con nubes rotas, tocadas por una luna pálida y cadavérica. Las nubes son de un color amarillento. Las partes despejadas del cielo de un azul insondable y remoto. Cielo del Greco. Voy andando. A veces un olor exquisito de hierbas me para. Otras me detiene un rumor ahogado y lejano, como un hondo suspiro. El otoño es la estación de los buenos olores, de los rumores apagados, de la luz tamizada, de las formas maduras. Hasta mí llega el olor de unas manzanas asadas.
Los escurrimbres de la lluvia gotean todavía mansamente de los aleros. Alguien cierra una ventana, queda, imperceptiblemente. Se ve una lucecita tembloteante en el fondo del ojo de una puerta. La música del baile llega de una vaga, remota lejanía. La luna va declinando, y su luz envuelve el cielo de una palidez espectral. Esta luz desvaída toca las paredes del pueblo con un aire de misterio. Las nubes pasan lentamente, el pasar sordo y acompasado de los zuecos. Y así rueda la noche, el cielo y las estrellas. Adiós a los grillos. Vuelvo a casa. Estas tierras del Bajo Ampurdán han entrado también en el tiempo otoñal. Los colores son dulces, la luz tamizada. Hago mi paseo habitual por el campo. Me acerco como cada día a los viejos cipreses del minúsculo camposanto. Este día de 1 de octubre ha sido magnífico. El cielo azul ha aparecido amueblado de unas blancas, ligeras, vaporosas, pasajeras, pequeñas nubecillas. Los trabajos del día, desarrollados durante la mañana dentro de una luz clara y fuerte, han estado por la tarde enimbados por una vaga, mórbida luz dorada. He oído lejana la detonación de la escopeta de un cazador, y he visto sobre los pinares oscuros cómo se disolvía en el aire el pequeño copo blanco de la descarga. Pasó un carro crujiendo en la cuesta del camino. El labrador, arado en mano, ha ido dibujando los surcos al paso de su caballo. Las golondrinas han ido dibujando todo el día curvas graciosas alrededor del hombre y del caballo. Lentamente ha pasado un rebaño por la carretera, arrastrando una nube de polvo irisada. Los horizontes han tenido una claridad seca y precisa. En el aire las cosas se han dibujado con una prodigiosa exactitud. A lo lejos, sobre el horizonte, en el rectángulo de una viña, he visto cómo se movían, ajetreadas, maravillosamente precisas, unas figurillas. Están preparando la vendimia. Estas vendimias modestas, en estas viñas tan pequeñas, tienen un gran encanto. Cuando el vino se pagaba a 35 céntimos el litro, el cultivador venía a la vendimia con una cara huraña. Ahora se paga a 3 pesetas, y todo tiende a las escenas alegres y pomposas. ¿Tendrá la mitología también relación con el dinero? La tarde se ha ido deslizando lentamente, como una gota de claro aceite dorado descendiendo por un plano de inclinación muy suave. Entre dos luces veo desaparecer rápidamente por el recodo de la carretera, montada en una bicicleta, una bella silueta alargada. Me quedo un momento pensativo. Enciendo mi pipa. Todo pasa. En el viaje de retorno a casa miro la hora. Son las 6 y está rápidamente oscureciendo. El aire es fresco y húmedo. Veo cómo, de golpe, se encienden las luces de un pueblo lejano. Del campo se levanta una ligera neblina que pone sobre las lejanías una grisácea fumosidad. El campo está en calma. El concierto veraniego de los grillos ha terminado. No, todavía se oye, raro y disperso, algún rezagado. Me paro un momento a escuchar. Me figuro el pequeño animal rasgando sus élitros entre sí y pasando de tarde en tarde uno de estos élitros sobre su vientre como un arco sobre un contrabajo. El élitro es el arco, el vientre la caja de resonancia. De estos rasgueos y fricciones nace la llamada melopea de los grillos, el cri-cri incesante del insecto en las noches de primavera y de verano. En las noches de bochorno, este cri-cri del serrucho de los élitros, porque el arco musical del grillo es mucho menos fino que un arco de violín, llega sin embargo a tener una cierta pastosidad. En general la melopea es un poco agria. Ahora es infinitamente dulce, divinamente melancólica. Es un pequeño ruido que se va alejando, que parece como si descendiera lo insondable, como si se hundiera, evocativo e implacable, en las profundidades del otoño. Parece como si el grillo durante el verano hubiera ido dando cuerda a su diminuto, insignificante, fantástico reloj, y que de pronto la máquina se hubiera estropeado y roto. El minúsculo engranaje no funciona ahora más que intermitentemente y por casualidad.
Y estos últimos rasgueos son como si el grillo se despidiera de este mundo antes de naufragar en la infinita eternidad, en el piélago inmenso del vacío. audioclásicos.com